La mañana del 26 de septiembre de 1983, un funcionario detuvo el fin del mundo. Stanislav Petrov, el oficial soviético de guardia en un destacamento militar destinado a detectar ataques nucleares, vio aparecer en el monitor de la computadora de la base la señal clara de que un misil norteamericano se acercaba al espacio aéreo ruso. Un minuto después, el sistema indicaba que había un segundo y un tercer misil en vuelo. La señal era inequívoca y el tiempo disponible para reaccionar muy escaso. La misión de Petrov era, ante la eventualidad de recibir una alerta así, levantar el auricular de una línea abierta y avisar a sus superiores. Toda falta en el cumplimiento de esa tarea constituía una forma de insubordinación y un imperdonable abandono de funciones. Pero Stanislav Petrov dejó que pasara un largo minuto y luego otro y otro sin llamar a sus superiores. Se trataba del único sujeto en toda la base que había tenido una formación civil antes de su cargo militar. Hoy sabemos, sin duda, que si hubiera estado de guardia un sujeto con mayor tradición de obediencia, habría levantado el tubo y llamado a sus superiores sin dudar. Y eso habría desencadenado un contraataque soviético sin que nada pudiera detenerlo, porque el sistema estaba diseñado para responder de un modo automático, para así eliminar el error humano en el contraataque. El único que estaba en posición de interpretar esa primera señal era la persona que estuviera de guardia en el puesto de Petrov, que esa mañana, por suerte, era Petrov. Hubo un detalle difícil de definir que paralizó al funcionario. En sus propias palabras, la señal parecía demasiado fuerte y clara. Es decir, que el apocalipsis parecía, a juzgar por los números, muy sospechosamente apocalíptico. Un indicio que habría invitado a cualquier otro oficial de guardia justamente a avisar con mayor urgencia, porque la labor de Stanislav Petrov consistía en confiar solamente en lo que dijera la computadora. Pero él decidió detenerse un minuto y consultar otro sistema paralelo, basado en satélites que él no tenía la menor indicación de involucrar en la misión, y ese no mostraba indicios de misiles en vuelo. Y entonces, así, con pobrísimos elementos de juicio, tomó la decisión más foránea posible a un sujeto en su posición. Decidió con su propio criterio, sin avisar ni consultar a nadie, que debía tratarse de una falsa alarma. Y la única forma que encontró de comprobar o refutar su hipótesis fue esperar los más largos 20 minutos de su vida y simplemente dejar que el silencio o el temblor de las explosiones en el sismógrafo le indicaran si su teoría había fallado. Estaba, claro, en lo cierto, pero él no lo sabía. No tenía, de hecho, la menor certeza. En medio de una situación dramática, se tomó unos minutos para cotejar los primeros números dramáticos con otros números neutros. E hizo al vuelo una especie de inferencia probabilística que podía costarle el trabajo o mandarlo a la cárcel. Y por eso ocultó durante años su desliz. Solo una anotación sin importancia al margen en la bitácora dejó testimonio de esa pequeña pero memorable irregularidad. Después de la caída de la Unión Soviética, se lo celebró como un héroe en el resto del mundo. Se podría decir que su acto de heroísmo fue fundamentalmente darse cuenta de que anunciar de un modo irreflexivo el fin del mundo puede precipitar todo tipo de consecuencias, entre ellas, el fin del mundo. Cuento esta anécdota para resarcirme un poco de que ya publiqué 3 capítulos de este conjunto de charlas
que titulé un poco tramposamente, no es el fin del mundo. No era un truco para hacer aparecer lo que digo más urgente o más importante. Era simplemente una forma de decir, no es todo tan así, tan imperioso ni tan tajante. Ojo con qué información damos por buena o suficiente para tomar decisiones. De ahí el título, no es el fin del mundo. Pero ahora me parece, ya que estas charlas tienen la pandemia como telón de fondo, que querría hablar de las muchas formas que toma el fin del mundo en nuestras cabezas y de la manera en que a veces nuestra psicología no solo lo anuncia, sino en alguna medida lo augura. Tengo que decir, para darle un poco de contexto a mi invitación a la cautela, que tengo ya algunos años encima y que a lo largo de mi vida vi declarar a Francis Fukuyama que estábamos ante el fin de la historia, y esto fue en 1992, momento desde el cual hemos visto abrirse abundantes canillas de historia, y de la misma manera había anunciar el fin de la lectura, el fin del cine, el fin de la televisión, el fin de la democracia y bueno, también no debería sorprendernos, también el fin del fin. Y eso me predispone a tener cierto nivel de escepticismo. Ojo que yo no me considero ningún iluso. La perspectiva de que el mundo se va a acabar alguna vez es un hecho más o menos innegable. Se va a terminar incluso el universo, pero mucho antes, ya que estamos metidos en temáticas alegres, se va a acabar el sistema solar. Dentro de unos 5.000 millones de años, el hidrógeno del Sol va a escasear y nuestra estrella favorita va a iniciar un proceso inflacionario que muy seguramente se trague primero los 4 planetas que tienen más próximos, incluyéndonos. Luego de un tiempo, convertida en una gigante roja, y ya pasada esa primera rabieta, el Sol se va a contraer, según dicen, hasta convertirse en una enana blanca. Y al final va a terminar sus días como una nebulosa oscura, que no tiene la suficiente masa como para que su fantasma brille. No se puede todo. Pero mucho antes de que eso pase, y empezando ya mismo, va a aumentar su luminosidad en un 10% cada 1.000 millones de años, un incremento que ya en el primero de esos trechos va a evaporar toda el agua de la Tierra, si es que queda alguna atmósfera para entonces. Pero para aquellos que tengan una auténtica ansiedad nocturna sobre el tema, aclaro que mucho antes de esos procesos solares podremos acelerar nuestra desaparición por muchas otras vías, menos celestiales, cambio climático, extinción masiva de especies, pandemia natural o generada en laboratorio, toma de nuestro planeta por una inteligencia artificial, guerra termonuclear. No nos faltan ideas ni perspectivas para la autoaniquilación. Algunas de ellas, según el consenso científico, ya están más o menos en curso. ¿Y entonces a qué estoy jugando cuando digo que no es el fin del mundo? Bueno, solo intento recordarnos que más allá de esos prospectos, que son, por cierto, muy, muy alarmantes, no es hoy el fin del mundo. Y que además de estar alertas ante esos procesos destructivos que podrían tarde o temprano acabar con el planeta, hay que recordar que venimos atravesando desde hace décadas o siglos también procesos constructivos que no hay que desatender por ocuparse solo de nuestro inminente fin. Alguien podrá decir que haber reducido la mortalidad infantil a menos de 1/10 de lo que era hace un siglo va a servir de muy poco si el mundo se acaba. Y ahí radica exactamente la cruz de los caminos. Hay unos 7.600 millones de personas vivas hoy en la Tierra, y aunque es importante lograr que sobreviva el planeta mañana o pasado mañana, también es necesario propiciar que esas personas sobrevivan hoy. Entonces, las alternativas que intentemos para revertir o retardar el colapso del planeta no deberían realizarse al margen de la urgencia de mantener a esos millones de personas vivas hoy. Es difícil, mucho más de lo que parece, poner en funcionamiento
sistemas sustentables para mantener 7.600 millones de personas vivas, especialmente si se quiere también que los 800 millones que viven bajo la desesperante situación de ganar menos de $2 por día puedan tener en algún momento la seguridad de comer todos los días. Y todo el mundo concuerda en que para lograr mejoras habrá que rediseñar nuestros modelos de consumo y de desecho. Pero en general no hay todavía un esquema ya absolutamente previsto y viable que contemple al mismo tiempo un cambio ecológico profundo y la subsistencia de una población que no va a estabilizarse hasta alcanzar unos 10.000 millones en el 2050. Y entonces, al discutir este punto, muchas personas pierden la paciencia y simplemente declaran que la humanidad es una plaga y que lo mejor para el planeta sería que simplemente nuestra especie se extinguiera. Es muy bueno tener la libertad de opinar desde una red social que la humanidad es una plaga, sobre todo cuando quien lo dice no tiene mayor obligación de actuar en consecuencia con sus opiniones, es decir, no tiene que suicidarse en forma inmediata eliminando la porción de plaga que tiene más cerca, es decir, a sí mismo. Pero para todos los demás, es decir, para las personas que no desean dar un paso tan definitivo y rotundo, el reto es abordar el problema de la sustentabilidad desde una mirada atenta a los números, porque las respuestas emocionales solas no nos van a sacar del atolladero. Hay que hacer como nuestro querido y desconocido Petrov. Para las personas que se van a quedar sin comer o que se van a morir por causas perfectamente prevenibles, el fin del mundo es literalmente hoy. Y para entender sus casos puede resultar bueno, sí, preocuparse de un modo empático por el sufrimiento de cada uno, sentir, al menos en un plano imaginario, su dolor, pero contrariamente a lo que se dice, nada va a resultar a la larga más humano que considerarlos desde la perspectiva de los números. Es difícil aplicar la empatía caso por caso a 800 millones de humanos y mucho más a 7.600 millones o a 10.000 millones. La empatía es un hermoso sentimiento, pero si vamos a ocuparnos del bienestar de enormes sectores de la población, también las cuentas tienen que dar bien. Un cero mal puesto y se mueren centenares de miles de personas. Y esa clase de cálculo, cuando lo hacemos de un modo intuitivo, se nos da menos bien de lo que imaginamos. Tenemos un cerebro adaptado a los retos del neolítico que aplicamos bastante heroicamente a tareas contemporáneas, pero que para administrar números grandes no logra servirse mucho de la intuición. Nuestro sistema perceptivo sigue siendo, a grandes rasgos, un detector un poco crudo e inmediato de peligros e incentivos. Así que, por ejemplo, es natural que me resulte a nivel individual, afectivamente, importante, la diferencia entre encontrar, digamos, una fruta o 6 frutas, o la diferencia entre ver venir hacia mí un depredador o 7 depredadores. El impacto emocional ante esos incrementos se puede multiplicar de un modo más o menos proporcional al estímulo, porque la diferencia entre una y otra cantidad tiene un efecto definitorio en mi supervivencia. Pero ahora imaginemos que se trata de 300 tigres en vez de 6. Vamos a decir que 6 ya era una cantidad suficiente para despedazarme, y por esa razón es concebible que los restantes 294 tengan un impacto progresivamente menor en mi respuesta a nivel afectivo. Hay un cierto punto en que el número de tigres deja de ser importante de representar en mi cabeza y pasa a ser sencillamente muchos. Nuestro sistema cognitivo administra mucho mejor cifras que podamos concebir desde una perspectiva inmediata y supervivencial. Podemos comprender unas cifras más complejas, pero en un plano intelectual. No las sentimos en un plano emocional, de un modo proporcional, peligro a peligro, porque para eso tendríamos que tener un aparato afectivo escalable hasta el infinito. Afortunadamente no tenemos, porque de otro modo viviríamos en un estado de angustia permanente. Somos especialmente toscos a la hora de administrar
problemas probabilísticos, por ejemplo. Cuando se trata de tenerle miedo a la muerte, por ejemplo, le tememos mucho más a muertes terribles que a muertes probables. Por eso mucha más gente tiene miedo a los tiburones, que matan en toda la Tierra un promedio de 10 personas por año, que a los perros, que matan 25.000 personas por año, o que a los mosquitos, que matan en el orden de millones de personas por año. Porque hay consideraciones afectivas que escapan a nuestro cálculo de probabilidades. Y esa dificultad no le ayuda en nada a nuestra tendencia natural a prestar mayor atención a aquellos datos que confirman nuestro cuadro de la realidad y a seleccionarlos de acuerdo al marco ideológico que mejor nos representa o simplemente que sustentan nuestra primera opinión sobre un asunto, sea cual sea. En el caso de la pandemia de COVID-19, por ejemplo, se ha comprobado que en países donde la interpretación sobre la importancia demográfica de la enfermedad se ha politizado al extremo, de tal forma que se establezcan claramente bandos enfrentados con posturas polarizadas, la propia actitud de desafío ideológico a las restricciones es uno de los vectores que favorecen, a través de encuentros masificados o de la negativa a usar barbijo, la aceleración de la curva de contagio. Y la percepción pública en términos numéricos acerca de esa curva está muy lejos de estar basada en modelos racionales. En un estudio reciente de la Universidad de Cornell se les presentó a los participantes del experimento el reto de trazar la posible curva de contagio de una enfermedad ficticia a partir de un solo individuo, bajo la premisa de que cada portador contagiaría 2 personas por día. Y se le pidió a los participantes elaborar de forma intuitiva una curva del volumen de contagios que podrían esperarse en 5, 10 y 20 días. El promedio elaborado por los encuestados estuvo muy por debajo de la progresión racional. Y somos malos para hacer esas progresiones, entre otras razones, porque la percepción humana no se basa en números absolutos, sino en diferencias notorias de magnitud percibida. Nos interesa un valor en relación a otro. Y si esa diferencia no es notoria, ni siquiera nos molestamos en registrarla. Incidentalmente hay que decir que esa es la razón por la que quienes están dispuestos a recorrer unas cuantas cuadras para obtener $30 de descuento en la compra de una camisa, en general no recorrerían la misma distancia para obtener $30 al comprar un auto. Porque a pesar de que en ambos casos la cifra que se ahorra es $30, el porcentaje que ese monto representa en el volumen total de la compra es menos significativo. Por eso, porque percibimos variaciones notorias, no cifras absolutas. Pero incluso cuando se trata de variaciones muy significativas, como hacer sucesivos incrementos de una cantidad al doble, hay un umbral en el que perdemos de vista por completo a qué cifra hemos llegado, como ocurre en la famosa fábula en la que se duplica la cantidad de granos de trigo entre una casilla y la contigua de un tablero de ajedrez, comenzando por 1. La inmensa mayoría de las personas no tienen la menor idea de cuántos granos habrá en la casilla 20 y casi nadie es capaz de vislumbrar mentalmente, ni siquiera en forma remota, la cantidad de granos que habrá en la casilla 64. Y es que con los saltos exponenciales nos pasa lo mismo que con los tigres. Después de 7 u 8 más o menos, simplemente mantenemos un mismo nivel de susto. Y esa dificultad es importante porque muchos procesos que tienen que ver con el desarrollo económico o tecnológico incluyen incrementos exponenciales. En 1965, un ingeniero de IBM, Gordon Moore, que después fundó Intel, dijo que más o menos cada año la cantidad de transistores que caben en un procesador se duplicaría. Dicho en otras palabras, el volumen de procesamiento de información que puede obtenerse por el mismo precio se multiplicaría por 2 periódicamente, de un modo sistemático. Al cabo de ciertos ajustes en las expectativas, esa proporción se mantuvo cada 18 meses desde entonces. No se trata de una ley inamovible de la naturaleza, sino de un proceso que se ha constatado regularmente hasta ahora. Y es la razón por la que el procesador que tiene tu celular es unas 17.000 veces más poderoso que el sistema de computadoras que llevó al ser humano a la Luna. Esa clase de proyección en números es necesaria cuando lo que se discute es fundamentalmente el futuro.
Después de todo, percibimos y tomamos nota de lo que vemos, no solo para entender nuestro lugar en el mundo o para darle sentido a nuestros actos, sino para saber qué demonios va a pasar. Y cuando cambia una variable, por pequeña que sea, proyectar sus consecuencias en un plano exponencial puede resultar un reto vedado a todo aquel que se rehúsa a concebir el problema en números. Un caso paradigmático de la dificultad para apreciar de un modo abarcativo estos problemas es la historia de Norman Borlaug. Es particular, para empezar, el hecho de que casi nadie lo ha oído nombrar. Norman Borlaug, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1970, ha sido considerado por la ONU como el ser humano que ha salvado más vidas. Una característica que no lo dejó al margen de muy devastadoras críticas. Borlaug, un microbiólogo especializado en agronomía, fue alertado al inicio de los años 60 de que el grupo de países emergentes más poblados del sudeste asiático, cuyo crecimiento demográfico era mucho mayor que el desarrollo de sus cultivos, no iba a poder alimentar a su población al final de la década. Se preveían una serie de hambrunas que iban a generar cientos de millones de muertes. Ese hecho, que era anunciado como inevitable por todas las proyecciones, movió a Borlaug a experimentar en un laboratorio en México unas 6.000 cruzas de trigo hasta poder desarrollar, combinando características de distintas variedades naturales, varias familias de trigo enano resistentes a plagas y condiciones climáticas adversas, y valiéndose de esos trigos que multiplicaban el volumen de las cosechas, Pakistán alcanzó la autosuficiencia alimentaria en 1968 y la India en 1974. Podría considerarse, en términos numéricos, una historia con final feliz. Pero muchos críticos sostienen que sus métodos de producción también introdujeron dinámicas foráneas en comunidades que ya tenían tradiciones agrarias que funcionaban bastante bien para una escala más pequeña y que sus variedades de grano demandaban un consumo de agua que generó nuevos problemas de escasez de un recurso vital. Y también que la continuidad de las cosechas demandaba el uso de agrotóxicos, una característica que muchos veían asociada a la instalación de transnacionales de la producción agrícola, que no tenían mucho que ver con Borlaug, pero que en cierto punto entraron en escena de un modo definitorio. Incluso hay autores que sostienen que los cambios introducidos por Borlaug también podrían asociarse directa o indirectamente a millones de muertes, ante lo cual cabría preguntarse, ¿habría sido mejor que Borlaug no hubiera contribuido a producir esos cambios? ¿Deberíamos poner en un platillo de la balanza las vidas que salvó y en otro la potencial devastación que su revolución productiva haya podido generar, y comparar millones por un lado y millones por el otro? Hay quienes encontrarían esa clase de cálculo muy frío, muy inhumano. Pero esos millones de personas, después de todo, son humanos, cada una de ellas. Muchas de las consecuencias de los procesos de Borlaug no estaban incluidas en sus planes. El mismo Borlaug declaró repetidamente que no estaba solucionando el problema del hambre o de la desigualdad, sino apenas ganando tiempo. Y agregaba que una de sus intenciones era, además de salvar a las personas, salvar a los bosques y las selvas, porque con los métodos tradicionales la única alternativa para ganar más cultivos era robarle espacio a las áreas silvestres. Bueno, pero los agrotóxicos también tienen impacto en las áreas verdes. Y la redistribución del agua también tiene impacto en los ciclos climáticos. Y ahí, cuando entramos en el ámbito del cuánto y cómo, es que nos damos cuenta que se trata de una ecuación compleja, con muchas variables, que no se puede hacer de un modo indignado, ni exaltado, ni bajo criterios mayormente ideológicos. Hay que contar ante cada decisión cuántos humanos viven o mueren y de qué forma, y cuántos linces, búfalos, águilas, cangrejos viven o mueren y en qué línea de tiempo. Un modelo de cálculo en el que la emoción va a contribuir poco, porque se ubica en el ámbito de los millones de tigres
o los millones de frutas, fuera del umbral en el que los sentimientos realmente ayudan. El mundo es excepcionalmente vulnerable a los cambios e increíblemente resistente. Por eso ya atravesó 3 extinciones masivas y, sin embargo, hoy todavía, y según cálculos aproximados, hay casi 9 millones de especies clasificadas de seres vivos y millones más por clasificar. ¿Eso significa que hay que suspirar aliviado y dejar que los desastres ecológicos sigan su marcha? De ninguna manera. Pero conviene recordar que, además de nuestra responsabilidad con respecto a las demás especies, lo que más decididamente está en entredicho es la supervivencia de las personas. Hay una frase que se atribuye a Niels Bohr, pero también se le atribuye al menos a otros 4 autores, así de difuso es el seguimiento material de las ideas. En fin, la frase dice: es difícil hacer predicciones, especialmente acerca del futuro. Se trata de una ironía, por supuesto, que pone de relieve nuestra dificultad para entender cabalmente lo que pasa hoy. ¿Cómo hacer predicciones basadas en lo que pasa hoy si el presente nos resulta tan difuso? Mucha gente, por ejemplo, encuentra gracioso hoy que en la película 2001, Odisea del Espacio, estrenada en los 60s, se dé por asumido que en el año 2001 los humanos estarían en Júpiter. Un cálculo especialmente esperanzado, sobre todo sabiendo que llevamos casi 50 años sin ir a la Luna. Pero ese supuesto error de cálculo se hace mucho más comprensible si tomamos en cuenta que en 1967, cuando se estrenó la película, en plena carrera aeroespacial entre norteamericanos y soviéticos, el presupuesto que Estados Unidos destinaba al programa espacial era nada más ni nada menos que el 9% de su Producto Bruto Interno. Es decir, que de cada $1 producido por los autos, las gomas de mascar, los discos de Elvis Presley o los refrescos azucarados, 9 centavos se destinaban a viajar al espacio. Nadie, en medio de esa cruzada que involucraba a una nación entera, imaginaba que la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, el movimiento pacifista, irían muy pronto a poner en entredicho ese presunto consenso social. Pero sobre todo nadie imaginaba que una vez alcanzado el logro político de llegar a la Luna, el Estado norteamericano iba a cortar dramáticamente el presupuesto de la NASA, como si esa victoria simbólica hubiera sido su único objetivo en vez de explorar el espacio. Y entonces volvemos a los números. Porque acaso, si se hubiera mantenido ese porcentaje del presupuesto, ¿quién sabe si en el 2001 no habríamos estado en Júpiter? Y ese es el problema de los procesos incrementales. Los granos de trigo de la casilla 64 dependen muy sustancialmente del monto en la casilla 1. Y si se multiplicaran por 2,01 en vez de 2, se generaría otra maravillosa progresión que rápidamente se iría al demonio. Por eso, tanto si la idea es salvar al planeta, como si la intención es viajar a otro planeta, lo mejor que podemos hacer es escapar de las primeras impresiones. Estar, en todo caso, indignados en la plaza durante una protesta o emocionados por el dolor ajeno siempre que se pueda, pero lo más imperturbable es que no sea posible a la hora de hacer planes viables. En resumen, ¿estamos ante el fin del mundo? No lo sé. Bueno, en alguna medida sí, estamos. Del mismo modo que puede decirse que todo niño avanza inexorablemente hacia la vejez, la decrepitud y la muerte. En ese sentido, también Petrov estaba frente al fin del mundo el día en que decidió que no estaba frente al fin del mundo.